15. Significado esponsal del cuerpo humano. 13 de enero del 80 a 16 de enero del 80. 1. Continuamos hoy el análisis de los textos del libro del Génesis que hemos emprendido según la línea de la enseñanza de Cristo. Efectivamente recordamos que en la conversación sobre el matrimonio, Él se remitió al principio, la revelación y al mismo tiempo el descubrimiento originario del significado esponsalicio del cuerpo, que consiste en presentar al hombre, que es varón y mujer, en toda la realidad y verdad de su cuerpo y de su sexo, porque estaban desnudos, y a la vez en la plena libertad de toda la coacción del cuerpo y del sexo. De esto parece dar testimonio la desnudez de los progenitores, interiormente libres de la vergüenza. Se puede decir que creados por el amor, y esto es dotados en su ser de masculinidad y feminidad. Ambos están desnudos porque son libres de la misma libertad del don. Esta libertad está precisamente en la base del significado esponsalicio del cuerpo, el cuerpo humano con su sexo y con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no sólo la fuente de la fecundidad y de la procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor, ese amor precisamente en el que el hombre como persona se convierte en un don y mediante ese don realiza el sentido mismo de su ser y existir. Recordemos aquí el texto del último concilio donde se declara que el hombre es la única criatura en el mundo visible a la que Dios ha querido por sí misma, añadiendo que este hombre no puede encontrar su propia plenitud sino a través de un don sincero de sí. La raíz de esa desnudez originaria libre de la vergüenza de la que habla el Génesis 2.25 se debe buscar precisamente en esa verdad integral sobre el hombre como varón y mujer en el contexto de su principio beatificante y están libres de la misma libertad del don. Efectivamente, para poder permanecer en la relación del don sincero de sí y para convertirse en este don el uno para el otro, a través de toda su humanidad hecha de feminidad y masculinidad, incluso en relación a esa perspectiva de la que habla el Génesis 2.24. Deben ser libres precisamente de este modo, y entendemos aquí la libertad sobre todo como el dominio de sí mismos o autodominio, y bajo este aspecto, esa libertad es indispensable para que el hombre pueda darse a sí mismo, y para que pueda convertirse en un don, para que, refiriéndonos a las palabras del concilio, puede encontrar su propia plenitud a través de un don sincero de sí, y de este modo las palabras estaban desnudos sin avergonzarse de ello se pueden y se deben entender como la revelación y a la vez como descubrimiento de la libertad que hace posible y califica el sentido esponsalicio del cuerpo. Pero el Génesis 2.25 dice todavía más. De hecho, este pasaje indica la posibilidad y la calidad de este recíproco y experiencia del cuerpo, y además nos permite identificar ese significado esponsalicio del cuerpo en el acto. Cuando leemos que estaban desnudos y no se avergonzaban de eso, tocamos directa e indirectamente casi la raíz y sus frutos, interiormente libres de la coacción del propio cuerpo y del sexo, libres de la libertad del don como varón y mujer, porque podían gozar de toda la verdad y de toda la evidencia humana, tal como Dios Yahvé se las había revelado en el misterio de la creación. Esta verdad sobre el hombre que el texto conciliar precisa con las palabras antes citadas tiene dos acentos principales. El primero afirma que el hombre es la única criatura en el mundo a la que el Creador ha querido por sí misma. El segundo consiste en decir que este hombre mismo, que es querido por Dios desde el principio, y de este modo puede encontrarse a sí mismo solo a través de un don desinteresado de sí. Ahora, esta verdad acerca del hombre, que en particular parece abarcar la condición originaria unida al principio mismo del hombre en el misterio de la creación, puede ser interpretada según el texto conciliar en ambas direcciones. Esta interpretación nos ayuda a entender todavía mejor el significado esponsalicio del cuerpo que aparece inscrito en la condición originaria del varón y de la mujer según el Génesis 2 del 23 al 25 y en particular en el significado de su desnudez originaria.
Si, como hemos constatado en la raíz de la desnudez, está la libertad interior del don, que es un don desinteresado de sí mismos, ese don precisamente permite a ambos, como varón y mujer, encontrarse recíprocamente en cuanto al Creador ha querido a cada uno de ellos por sí mismo. Gaudium et Spes 24. Y así, el hombre en el primer encuentro beatificante encuentra de nuevo a la mujer y ella lo encuentra a él, y de este modo él la acoge interiormente y la acoge tal como el Creador la ha querido, por sí misma. Como ha sido constituida en el misterio de la imagen de Dios a través de su femineidad y recíprocamente ella le acoge del mismo modo tal como el Creador le ha querido por sí mismo y le ha constituido mediante su masculinidad. En esto consiste la revelación y el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo. La narración yajivista y en particular el Génesis 2.25 nos permite deducir que el hombre como varón y mujer entra en el mundo precisamente con esta conciencia del significado del propio cuerpo, de su masculinidad y de su femineidad. El cuerpo humano, orientado interiormente por el don sincero de la persona, revela no solo su masculinidad o femineidad en el plano físico, sino que revela también un valor y una belleza que sobrepasan la dimensión simplemente física de la sexualidad. De este modo se completa en cierto sentido la conciencia del significado esponsalicio del cuerpo vinculado a la masculinidad y femineidad del hombre, y por un lado este significado indica una particular capacidad de expresar el amor en el que el hombre se convierte en don, por el otro que le corresponde la capacidad y la profundidad y la disponibilidad a la afirmación de la persona. Esto es literalmente la capacidad de vivir el hecho de que el otro, la mujer para el varón y el varón para la mujer, es, por medio del cuerpo, alguien a quien ha querido el Creador por sí mismo, es decir, único e irrepetible, alguien elegido por el amor eterno. La afirmación de la persona no es otra cosa que la acogida del don, la cual, mediante la reciprocidad, crea la comunión de las personas. Esta se construye desde dentro, comprendiendo también toda la exterioridad del hombre, y esto es todo eso que constituye la desnudez pura y simple del cuerpo en su masculinidad y femineidad. Entonces, como leemos en el Génesis 2.25, el hombre y la mujer no experimentaban la vergüenza. La expresión bíblica no experimentaban indica directamente la experiencia como dimensión subjetiva. Precisamente en esta dimensión subjetiva, como dos yo humanos y determinados por su masculinidad y femineidad, aparecen ambos, varón y mujer, en el misterio de su beatificante principio. Nos encontramos en el estado de la inocencia originaria y al mismo tiempo de la felicidad originaria del hombre. Este aparecer es breve, ya que comprende solo algún versículo en el libro del Génesis. Sin embargo, está lleno de un contenido sorprendente y teológico y a la vez antropológico. La revelación y el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo explican la felicidad originaria del hombre y al mismo tiempo abren la perspectiva de su historia terrena en la que él no se sustraerá jamás a este tema, indispensable de la propia existencia. Los versículos siguientes del libro del Génesis, según el texto yajivista del capítulo 3, demuestran, a decir verdad, que esta perspectiva histórica se construirá de modo diverso del principio beatificante. Y esto quiere decir, después del pecado original. Pero es tanto más necesario penetrar profundamente en la estructura misteriosa teológica y a la vez antropológica de este principio. Efectivamente, en toda la perspectiva de la propia historia, el hombre no dejará de conferir un significado esponsalicio al propio cuerpo, aun cuando este significado sufre y sufrirá múltiples deformaciones, siempre permanecerá el nivel más profundo que exige ser revelado en toda su simplicidad y pureza, y manifestarse en toda su verdad, como signo de la imagen de Dios. Y por aquí pasa también el camino que va de misterio de la creación a la redención del cuerpo. Romanos 8. Al detenernos por ahora en el umbral de esta perspectiva histórica, nos damos cuenta claramente, según el Génesis 2, del 23 al 25, del mismo vínculo que existe entre la revelación y el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo y la felicidad originaria del hombre.
Este significado esponsalicio es también beatificante y, como tal, manifiesta, en definitiva, toda la realidad de esa donación de la que hablan las primeras páginas del Génesis. Su lectura nos convence del hecho de que la conciencia del significado del cuerpo, que se deriva de él, en particular del significado esponsalicio, constituye el componente fundamental de la existencia humana en el mundo. Este significado, esponsalicio, del cuerpo humano se puede comprender solamente en el contexto de la persona. El cuerpo tiene su significado, esponsalicio, porque el hombre como persona es una criatura que Dios ha querido por sí misma, y que al mismo tiempo no puede encontrar su plenitud, si no es mediante el don de sí. Si Cristo ha revelado al hombre y a la mujer por encima de la vocación al matrimonio, otra vocación, que es la de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, con esta vocación ha puesto de relieve la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse en un don por el reino de los cielos, esto prueba a su vez, y quizás aún más, que existe la libertad del don en el cuerpo humano. Quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio. Más aún, cuando el Señor Jesús ruega al Padre para que todos sean una sola cosa, como tú y yo somos una sola cosa, y esto está en Juan 17, del 21 al 22, abriéndonos así las perspectivas cerradas a la razón humana, nos ha sugerido una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud, sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Gaudium et Spes 24. El análisis estrictamente teológico del libro del Génesis, y en particular del Génesis 2 del 23 al 25, nos permite hacer la referencia a este texto, y esto es que constituye un paso más entre la antropología adecuada y la teología del cuerpo, estrechamente ligadas al descubrimiento de las características esenciales de la existencia personal en la prehistoria teológica del hombre, aunque esto puede encontrar resistencia por parte de la mentalidad evolucionista, incluso entre los teólogos. Sin embargo, sería difícil no advertir que el texto analizado del libro del Génesis, especialmente del Génesis 2, del 23 al 25, demuestra la dimensión no sólo originaria, sino también ejemplar de la existencia del hombre, en particular del hombre como varón y mujer. La tradición bíblica refiere un eco lejano de la perfección física del primer hombre. El profeta Ezequiel, comparando implícitamente al rey de Tiro con Adán, en el Edén, así escribe: era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Habitaba en el Edén, en el jardín de Dios. Ezequiel 28, versículos 12 y 13.